Muy bien, pues ahora sí, bienvenidos a una emisión más de este Café de Innovación. Yo soy Ricardo Bolaños y les agradezco mucho que nos acompañen. Arrancamos ahorita en un minuto. Hoy tenemos un Café de Innovación muy interesante. Vamos a estar platicando con Omar acerca de seguridad en la información. ¿Cuántas veces no hemos platicado acerca de todos los problemas que se dan, toda esta parte de intrusión, cibercrimen, que pues de repente como que era para, o sea, quedaba en las películas y en las grandes empresas, y pues hoy lo tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina? Ahorita empezamos a platicar con Omar. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Ricardo. Y muchas gracias por la invitación y agradecemos su asistencia. Café de Innovación es un programa de la Comisión de Innovación e Emprendimiento de Coparmex Metropolitano del Estado de México. Este espacio tiene como objetivo conocer la innovación en todos los aspectos. Mientras saboreamos un delicioso café, vamos a poder ver temas relacionados con innovación, de producto, de servicio, de modelo de negocios, estándares internacionales, operaciones, ventas, mercadotecnia y una gran gama de aplicaciones de la innovación. Vamos a estar siempre con un invitado especialista en innovación. También vamos a poder ver diferentes puntos de vista y vas a poder hacer las preguntas relacionadas con la innovación a nuestros invitados. Vamos a ir adentrándonos en el camino de la innovación con cada uno de los programas que vamos a llevarte de la mano por este fascinante mundo de la innovación. El mundo ha cambiado. El mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está habiendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodologías, mapas de ruta. Todo relacionado con la innovación. De tal manera que tú puedas aprender a innovar en la empresa. Soy Ricardo Bolaños, presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano. Te espero todos los jueves de 6 a 7 p.m. transmitiendo directamente en Zoom y en LinkedIn. Posteriormente, si te pierdes un programa, lo puedes ver en YouTube y puedes ver el podcast del programa en los diferentes canales de podcast que hay. Te espero en este Café de Innovación. Pues bien, yo soy Ricardo Bolaños, soy el presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex. Esto es un poco de lo que he venido haciendo a lo largo de mi carrera. Estoy, además de base, soy consejero, pero bueno, manejo muchísimo todo el tema de innovación. Le llevo a los consejos de administración en los que participo, incluyendo el consejo directivo de Coparmex, todos los temas relacionados con innovación. Y cada año en Coparmex tenemos un evento nacional de innovación. Pueden entrar al enlace coparmexinnovación.com y pueden ver la información acerca de este Innovation and Business Forum 2022. Este año lo vamos a hacer todavía en edición virtual. Seguramente el próximo año ya regresaremos a una edición híbrida. Pero si quieren, métanse, revisen qué hay. Preparamos una serie de conferencias bien interesantes para ustedes. Les comento, nuestro próximo programa nos va a acompañar Héctor Ballesteros y nos va a platicar de ecosistemas de negocios como estrategia de innovación. Él es precisamente el director de ecosistemas de negocios en Walmart y
realmente cuando me platicó acerca de esto, yo me quedé admirado del esquema. Posteriormente, 8 de agosto, nos acompaña Gabriel Cortés y nos va a explicar acerca de toda esta parte de sentimientos y emociones en la experiencia del cliente. Y es bien importante el verlo. Gabriel es un experto, tengo muchos años de conocerlo y pues por ahí hemos estado compartido escenario en varias conferencias y en varias consultorías. No se pierdan los próximos programas, pues bienvenidos todos. Y pues ahora sí, Omar, Omar, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que cuando me comentaste el tema que querías compartirnos, híjole, es un tema súper amplio, o sea, la verdad es que yo creo que nos podríamos pasar horas y horas hablando de él, pero creo que una hora es suficiente para que se nos enchine el cuero de lo que nos vas a decir. Estoy seguro que nos vas a aterrorizar, simple y sencillamente diciéndonos la verdad, que es lo más eh, realista de todo. Pero bienvenido, Omar, cuéntanos un poquito tus antecedentes, de dónde vienes, cómo fue que caíste en este tema pues de todo este tema a final de cuentas, de ciberseguridad. La plática se llama, y el tema del Café de Innovación dice, seguridad en la información, del hogar hacia la empresa. Y antes de pasarte la palabra, no sé si recuerdan, el año pasado por ahí de repente se hizo un volteo de mercado cuando resulta que Facebook iba a compartir sus datos y que WhatsApp iba a compartir los datos y que las cookies y que entonces estaban viendo todo lo que hacías. Y de repente o sea, cuando empezaron a ver eso, yo dije, pues es que desde siempre han sabido todo lo que haces, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor ahora se enteraron o la forma en la que publicaron la noticia, pues fue un poco diferente que sonó la campanita de varias personas. Pero cuéntanos, Omar, y bienvenido y muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros. Ok, bueno, pues muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Estoy encantado de estar aquí con tu público. Y pues bueno, te platico un poquito de mí. Bueno, yo soy ingeniero de formación, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Mi carrera de formación se llama Ingeniería en Telemática y es una apasionante carrera muy enfocado a informática, telecomunicaciones, electrónica y tecnología en general. Entonces, posteriormente, cuando yo empecé ya mi ejercicio profesional, yo estuve muy enfocado al desarrollo de sistemas, desarrollo de software para muchas empresas. Entonces, por azares del destino, no fue, digamos, que un día amanecí y dije, no, yo voy a estudiar seguridad de la información. Yo empecé a prestar mis servicios para bancos, bancos nacionales como bancos internacionales. Entonces, por ahí del 2014, estuve trabajando por un proyecto muy importante para un banco que se llama Bank of America. Y para que yo pudiera prestar mis servicios profesionales a esta empresa, obviamente hubo ahí una serie de filtros, pero la misma empresa o el mismo banco estaba capacitando a sus consultores, en este caso desarrolladores, en materia de ciberseguridad. Entonces, obviamente, antes de esto, yo en la carrera sí estudié una asignatura nada más, se llamaba seguridad de datos. Y yo creía en ese momento que era todo lo que debía saber de seguridad de información, lo cual estaba completamente equivocado. Pero digamos que ese fue el parteaguas, así como que el punto de inflexión. Entonces, empecé a capacitarme de lleno en la parte se llama seguridad defensiva, codificación defensiva de aplicaciones. Y me fui adentrando más y más en este mundo bancario. Entonces, por ejemplo, de todos los dispositivos de medio de pago, etcétera. Entonces, para todo esto, lleva mucha parte de seguridad. Entonces, fui avanzando tanto en mi trabajo como en proyectos que tenía parte, me fui metiendo de lleno. Y llegó un punto en que dije, híjoles, me siento limitado, necesito aprender más. Y estudié una especialidad en seguridad informática, igual en el Politécnico, en el CINE Culhuacán. Estudié un año y me di cuenta que no era suficiente y encima estudié la maestría. Entonces,
Fueron 3 años continuos de formación, digamos que formal, con educación de primera. De hecho, tuve profesores que venían del Banco de México, de entidades gubernamentales, de la Sedena, de la Marina, en todos los temas de ciberseguridad, de la Policía Cibernética, de la entonces PGR. Entonces, ahí aprendí de una manera, digamos, de primera mano todo esto, ¿no? De los ciberdelitos, de cómo se previene, etcétera, ¿no? Y justamente una vez que ya terminé la especialidad, digamos que ahí también fue un giro en mi carrera. Antes mi rol se llamaba arquitecto de software, arquitecto de soluciones, y a partir de ahí empecé a fungir como arquitecto de seguridad en aplicaciones en ese momento. Y bueno, entonces digamos que en los últimos 4 años ha sido, se juntaron varios factores, porque en el año 2018, no sé si lo supieron, o bueno, si sonó en las noticias, hubo un hackeo al sistema SPEI del Banco de México. Bueno, no hackearon directamente el sistema SPEI, sino que fue una vulnerabilidad en los sistemas de algunos bancos, no todos. Pero a raíz de ahí, o sea, justamente en el 2018 pasaron 2 cosas. Yo termino mi especialidad en seguridad informática y sucede este hackeo. O sea, como que hasta se alinearon los astros. Entonces, a partir de ahí, tanto el Banco de México como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, digamos que aumentaron los requisitos en cuestión de ciberseguridad para los bancos, en este caso, y bueno, para todas las instituciones financieras. Entonces, digamos que pusieron de forma obligatoria que en las instituciones bancarias hubiera un CISO, un director a nivel ejecutivo en la parte de ciberseguridad. Entonces, aunque no lo creas, antes de esto había bancos que no tenían un CISO, que no tenían esta figura. Es como si yo te dijera, oye, hay bancos que no tienen un Chief Financial Officer. Entonces, así sonaba, ¿no? Entonces, digamos que empezaron a ser obligatorio este lineamiento, pero no solamente es construir un área de CISO, o sea, obviamente necesitaban todas las ramas de ciberseguridad. Y digamos que ahí yo entré con el background que tenía como subdirector de arquitectura de aplicaciones en ese momento. Entonces, digamos que he pasado en estos 4 años en 3 instituciones bancarias diferentes, y actualmente ahorita en la institución donde estoy, pues digamos que soy el director de seguridad de la información. Entonces soy el CISO suplente de mi institución. Y pues bueno, así fue. Entonces, en estos 4 años han pasado muchas cosas, entre ellos la pandemia. Entonces, la pandemia de COVID fue un hecho que fue un antes y después en muchas, no sé, en la humanidad, pero en general en la tecnología. O sea, no podemos hablar de cómo estamos viviendo ahorita, cómo trabajado en este momento que antes de la pandemia. Entonces, situémonos hace un par de años, a principios del 2020, que dijeron, todos vamos a home office, o al menos la mayoría de las posiciones de trabajo que se podían hacer remotas, todos nos fuimos a home office, pero desgraciadamente no todas las empresas, o muy pocas, estaban preparadas para ese cambio. Incluso los bancos, o sea, con todos nuestros protocolos de seguridad y todo eso, lo sufrimos mucho, pero digamos que los bancos son las instituciones civiles que más requisitos de ciberseguridad tienen. Entonces, digamos que llevamos la delantera en ese sentido. Pero aún así, o sea, vemos que de los bancos te va, no sé, por ejemplo, las segundas entidades reguladas que se me ocurre, no sé, por ejemplo, el sector farmacéutico o algunos sectores industriales también estaban muy preparados para esa parte. Pero uno de los temas es que solamente se protege los activos críticos, ¿no? Digamos que uno de los grandes retos de un director de seguridad de la información es cómo proteger a la empresa, a los clientes y a los empleados, ¿no? Entonces, al menos esa es mi visión. Entonces, mi visión y mi código de ética es que siempre pienso en los clientes de la institución, después en la institución y en los empleados de la institución. Entonces,
muchos esfuerzos en seguridad de la información es para proteger la empresa como entidad, pero la parte más vulnerable y el tema, como dices, que sí causa miedo, es que en la mayoría de los empleados se tiene muy poca cultura de seguridad de la información. Entonces, ahorita les voy a presentar ahí unas pequeñas diapositivas. Y bueno, incluso a mí me pasó, o sea, hasta antes de haber estudiado mis posgrados de forma rigurosa, uno de los grandes problemas en este momento es que la mayoría de la gente tiene muy poca cultura en seguridad de la información, pero ya está expuesta a todos los medios digitales, es decir, ya está trabajando en home office, tenemos smartphone, tenemos tablet, tenemos consolas de videojuegos, computadoras. Entonces, ya estamos inmersos en esto, pero también estamos inmersos en estos riesgos, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que he estado impulsando y planteando es que cuando las empresas impulsen sus programas de capacitación y concientización, lo hagan también, pero primero que enseñemos a los empleados a cómo cuidar sus propios activos de información. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hasta aquí hay duda, comentario antes de que pase a la presentación. No sé si van teniendo alguna pregunta, algún comentario, por favor, si están por aquí en Zoom, pónganlo en el chat o en preguntas y respuestas. Si están acompañándonos por acá en LinkedIn, igual pónganos el comentario y por ahí lo contestamos. Y pues bueno, Omar, nada más a lo mejor retomar estos temas. Hablas en una institución, tenemos que proteger al usuario, a la empresa y a los empleados. Y resulta que por lo que yo he leído, digo, tecnológicamente puede haber unos niveles de seguridad extraordinarios, pero cuando llego yo y me dice mi cuenta de banco, pon un password y le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pues ya de nada sirve que tan bien protegido esté el sistema, porque ahí lo que falló fue mi password. Y han hecho esfuerzos, seguramente les ha tocado a ustedes por ahí que les dicen, no, tiene que tener una mayúscula, un signo, un número, pero bueno, de cualquier forma, efectivamente, el eslabón de las pláticas que yo he estado ahí de seguridad, ciberseguridad, incluso de seguridad y de ciberseguridad, el eslabón más débil acabamos siendo siempre nosotros. Y muchas veces es algo tan simple, Omar, como por ignorancia, o sea, no sabemos el alcance de lo que una acción nuestra puede tener como consecuencia. Entonces, pues me queda clarísimo y me hace mucho, no ruido, pero sí me hace mucha inquietud lo que nos comentabas. Dice, seguridad en la información del hogar hacia la empresa. Hacia la empresa, Porque exactamente. es importante, ¿no? Adelante, Omar. Sí, es justamente, miren, como yo estoy, miren, como les decía, ya llevo varios años trabajando para instituciones bancarias y por muchos años mis esfuerzos fueron muy orientados a proteger a la organización, o sea, los empleados, la organización. Pero ¿qué pasa cuando, imagínense, yo me vi también que de un día al otro a trabajar desde el hogar y ahora, ¿cómo protejo mi hogar? ¿Cómo protejo a mi familia, etcétera, a mis empleados? Porque es todo, ¿no? Y lo que he estado intentando hacer es, por ejemplo, como que sintetizar el conocimiento mínimo que toda persona debería tener en cuestión de seguridad de la información. O sea, por ejemplo, aunque muchos de nosotros no seamos contadores, lo mínimo deberíamos saber la diferencia entre activo y pasivo, entre gasto y inversión, digamos así, mínimo, no sé. Aunque muchos de nosotros no somos abogados, pues digamos que lo mínimo que debemos saber, no sé, se me ocurre saber la Constitución, las garantías individuales, una cosa así. Aunque nosotros no seamos médicos, mínimo deberíamos de saber, no sé, tomar la temperatura, saber para qué sirve un antibiótico, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo pretendo con esta presentación es al público en general saber lo mínimo que necesitamos saber, ¿de acuerdo? Entonces, voy a empezar. Bueno, esta es una presentación que hace un par de semanas discutí en un foro especializado. Aquí están mis datos y mi cédula profesional. Entonces, como en la especialidad que tengo. Bueno, entonces, no sé si ustedes hayan escuchado en sus empresas lo que es una política de seguridad de la información. Entonces, no me voy a meter tanto en temas técnicos.
estas definiciones vienen en las normas ISO 27000, incluso en varios frameworks de ciberseguridad, pero lo que yo lo quiero ver es cómo lo ve la gente. Entonces, es un conjunto de alineamientos, un conjunto de reglas orientadas justamente a fortalecer la seguridad de la información, pero como lo ven los empleados cuando se les comparte, es un conjunto de prohibiciones. No debo, no debo, no debo, ¿no? Entonces, ya que voy con todo esto, ¿qué debería ser una política de seguridad de la información? ¿Y cuál es el cambio que se tiene que impulsar? Es que tiene que ser un conjunto de hábitos. No un conjunto de reglas, no un conjunto de prohibiciones, tiene que ser un conjunto de hábitos. ¿Por qué un conjunto de hábitos? Porque los hábitos forman parte de nuestro día a día, ¿de acuerdo? Entonces es desde la limpieza, desde la higiene, el respeto, la puntualidad, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros nos preguntamos qué hábitos llevan los empleados a su lugar de trabajo. Entonces, por ejemplo, la puntualidad, el respeto a las reglas, la pulcritud. Entonces, si una persona es impuntual en su día a día, no esperamos a que sea puntual en su lugar de trabajo. Si una persona no asea su lugar en su casa, tampoco va a ser aseado en su lugar de trabajo, ¿no? Entonces, lo que se ha estado intentando hasta ahora, sobre todo cuando en las organizaciones que ya se tiene una política de seguridad de la información, es que te ponen muchas reglas para el cuidado de los activos en el trabajo, no sé, un password de 20 caracteres, etcétera, pero nosotros en nuestro día no hacemos eso. Entonces, exponemos en riesgos primero nosotros mismos y luego la empresa, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ay, perdón, no me salté. Bueno, ¿qué malos hábitos tiene la mayoría de las personas respecto a la seguridad de la información y seguridad informática? Entonces, son dos, o sea, son muchos, pero yo lo pude resumir en dos, que es la poca protección de sus datos personales y el descuido de sus activos de información. Entonces, esos son los dos principales problemas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos uno de los problemas cotidianos es el robo de Wi-Fi, que es de los dos, en ambos sentidos. O sea, es tanto en que tú te lo roben como que tú tengas el hábito de robar. Ese es uno de los problemas comunes. Descuido de la información personal. Entonces, ¿cuántas veces hemos ido a la papelería? Se saca una copia no legible, pero lo dejamos ahí. Entonces, hay una grave cultura de descuido de información personal. Otro es que se tiene el hábito de compartir indebidamente las contraseñas. O sea, cuando nosotros estamos en la pandemia hubo un aumento exponencial del uso de servicios de streaming, Netflix, Spotify, Amazon Prime, etcétera. Y compartimos estas contraseñas, cuando se trata de un círculo familiar no es tan crítico, pero cuando ya sale de nuestro círculo familiar es cuando tenemos problemas, ¿no? Y esta cultura de compartir indebidamente las contraseñas se extrapola a nuestro trabajo, ¿no? Pero la situación más grave, y aquí es bien importante, es el uso intensivo del software pirata. Y aquí es donde verdaderamente tenemos un grave problema. Bueno, ¿de qué tamaño es el uso del software pirata? Yo aquí busqué una fuente, no está actualizada, es del 2017, pero dice que el 57% de las compañías usa programas pirata en sus operaciones. ¿De acuerdo? Pero lo más importante, o sea, una de las cuestiones, como debemos leerlo, es que no considera las consecuencias tecnológicas, financieras, a las que se exponen. Entonces, ahorita no voy a hablar, digamos, que de propiedad intelectual, o estamos de acuerdo que es un delito. Sin embargo, el consumo del software pirata es algo que te afecta directamente a ti, y ahorita vamos a ver directamente a tu bolsillo. O sea, realmente el uso del software pirata es un grave riesgo para el usuario que lo utiliza.
¿Ok? Entonces, pero bueno, antes de continuar, ¿por qué la mayoría de las personas no protege sus activos de información? Entonces, piensan que o sea, no tengo nada de valor, no soy importante, no soy figura pública y he escuchado muchas estas cuestiones de mucha gente que lo repite. Entonces, de que minimizan el impacto de sus recursos, siendo sus recursos su información personal y sus activos de información. ¿De acuerdo? Pero yo les puedo decir que sí tiene valor, o sea, ¿qué tú posees que realmente es valioso y es lo que los ciberdelincuentes intentan robar? Igual lo agrupamos en dos rubros, es los datos, digamos que tus datos bancarios, tus datos personales, tu identidad digital. O sea, simplemente hablar, bueno, de identidad digital sería el motivo de otra conferencia entera, pero esto tiene un valor para nosotros porque es nuestra imagen que nosotros proyectamos en el ciberespacio. Y lo otro, que no es menor y ahorita lo vamos a ver, son los activos informáticos. ¿Cuáles son? Las computadoras, los teléfonos inteligentes, las tabletas, consolas de videojuego, tu módem. Entonces, ahorita quiero que todos reflexionen la forma en que se han incrementado estos activos informáticos antes y después de la pandemia. O sea, ¿cuántas computadoras personales tenía en 2020 y cuántos tenga ahorita? O cuántos teléfonos, todos estos son activos informáticos que tienen un gran valor. ¿De acuerdo? Y ahorita voy a hablar primero de esto porque dicen, bueno, ¿qué tan valioso es? O sea, o por qué no utiliza, o sea, ¿por qué debo de protegerlos? ¿De acuerdo? Entonces, para ver la importancia del uso de estos recursos, vamos a imaginarnos un caso hipotético. Entonces, yo les pregunto, ¿dejarías que alguien más utilizara tu auto mientras no lo usas? Imagínense que enfrente de su trabajo, bueno, imagínense que estuviéramos yendo diario a la oficina, hay un letrero que dice estacionamiento gratis, deja aquí tu auto. Pero hay una pequeña condición que mientras tú no lo usas, alguien más lo puede usar. O sea, alguien más lo puede agarrar y, no sé, irse de compras con él. Alguien puede agarrarlo y empezar a usarlo como Uber, ¿de acuerdo? O vamos pensando más mal que una banda de delincuentes lo utiliza para hacer robos, extorsiones, mientras tú no lo estés utilizando. ¿Qué opinas de esto, Ricardo? ¿Sería aceptable? Oh, pues casi que es una pregunta retórica, ¿no? O sea, dices definitivamente, pero por ningún motivo, dejaría que alguien, es más, ni siquiera que utilizaran el carro. Muchas veces ni siquiera nos gusta dejarlo en el valet parking. Ajá. Ahora dejarlo con libertad a un valet parking sin ninguna restricción, pues es Ok. como darte un tiro en la cabeza, Exacto. ¿no? Bueno, pues, ¿qué crees, Ricardo? Que eso pasa cuando usas software pirata. De manera gratuita, o tú piensas que es gratuito, de que te estás ahorrando costos de licenciamiento de software. Al tú instalar software pirata, le estás permitiendo que alguien más, un extraño, utilice esos recursos de cómputo, los que son tuyos, que a ti te costaron. ¿Cómo ves? Bueno, ¿cuáles son los recursos informáticos que tienen valor? Entonces, espero no ser tan técnico, pero siempre que compramos una computadora te dicen que cuántos megas tiene, qué procesador tiene, etcétera, ¿no? Entonces, son tres principales recursos informáticos que tienen valor, que es el procesamiento, el almacenamiento y el ancho de banda. Entonces, el procesamiento va ligado con tu microprocesador, o sea, si es un Intel, los núcleos que tiene. El almacenamiento es el disco duro, tu espacio que tiene. También podemos hablar incluso el almacenamiento que tienes en la nube. Y ancho de banda es lo que tú tienes de tu Wi-Fi, es decir, los megas que utilizas tanto para enviar y recibir información. Entonces, estos tres recursos son valiosos y tú ya pagaste por ellos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el precio del software pirata? Pues es ese.
O sea, tú al instalar un software pirata, lo único que le estás haciendo es, ciberdelincuentes usen mi computadora de forma libre, mientras yo no, bueno, es más, incluso mientras tú la estás utilizando, alguien más la está utilizando. Es decir, que pueden, bueno, te pueden poner un ransomware, un spyware. Un spyware es un software malicioso que te roba toda tu información que tienes dentro de la computadora. Entonces, adware, que igual ahí pone, igual es una especie de virus que te salen muchas ventanas emergentes. Gusanos, es decir, un tipo de software malicioso que se reproduce y que va a infectar todos tus demás dispositivos. Y esto de redes de robots, entonces, esto es súper importante porque convierte tu PC en lo que se conoce como una máquina zombie. ¿Qué es una máquina zombie? Es lo siguiente, que alguien de manera remota va a controlar tu equipo para, por ejemplo, hacer ataques informáticos. Entonces, todos los hackers, sobre todo los más experimentados, hay hackers de todos los niveles, ¿no? Entonces, así como hay rateritos vulgares, hay gente de crimen organizado, pero realmente los verdaderos hackers no van a utilizar sus propios equipos para hacer los ataques, para robar el banco. Va a utilizar la computadora de alguien más. ¿De acuerdo? Entonces, si tú instalas aquí tu Office pirata y estás muy contento de que no le estás pagando a Bill Gates lo que se merece por darte tu Office, pero estás instalando un software que alguien más está controlando tu computadora para realizar ataques, o sea, para, digamos que perpetrar esos ilícitos. Primero roba tus datos y va a utilizar tu computadora para robar los datos de los demás. ¿Cómo ves, Ricardo? Oye, Omar, entonces cuando de repente dices el típico de está muy lenta la máquina, a lo mejor alguien más la está usando al mismo tiempo que tú, o cuando dices, pues es que de repente Ya se, estaba usando la aplicación y se cerró, o sea, ya está exacto. fallando y la volvió a abrir. Todo ese tipo de comportamientos, de que aparece el gato y se regresa como un déjà vu de la Matrix, Sí, eso, o sea, pues digo, puede ser que sí esté fallando tu equipo, pero igual y puede ser un indicio que por ahí alguien está usando tu equipo. Déjame nada más volver a puntualizar esto. Hay veces que, eh, digamos que el ataque es inminente, o sea, sale el ataque, te pone una pantalla roja con un sí, muñequito riéndose y te dice, te robé tus datos, me tienes que depositar tanto en bitcoins o sea, ese exactamente. fue un ataque directo, te atacaron a ti. El Pero ransomware. este ataque que dices es un ataque donde llego, oye, esta máquina está libre, me estaciono ahí, yo nunca me doy cuenta que haya alguien ahí, y entonces empiezan a hacer un ataque y se roban un banco por medio de tu equipo, y de repente, pues, de alguna forma, por un IP o por lo que tú quieras, encuentran tu equipo, llegan a tu casa y de repente tienes ahí a la Policía Cibernética, a la Guardia Nacional y te dicen, ¿qué crees? De aquí acaban de robar este banco. Y tú dices, pero ni de risa. Y a la hora de que revisan, pues salió de tu equipo. Y, o sea, ¿es correcto lo que estoy entendiendo? Sí. Miren, miren, ya metiste cosas importantes. Ajá. Eh, y vamos a puntualizar. De hecho, así es o así debe ser, pero miren, desafortunadamente, la policía cibernética y todos ellos, si se pudieran, si pudieran de esa manera perseguir todos los ataques bancarios, no acabarían. No tenemos la suficiente policía cibernética para hacer eso. Entonces, desafortunadamente, y esa es una de las cuestiones que sufrimos en el sector bancario, es que cuando hay un robo de banco, lo primero que se hace es imputarle la responsabilidad al usuario. Y cuando obviamente el usuario se puede decir, oye, es que yo no hice esto, yo no lo hice, y se hace un peritaje y se demuestra de que en efecto el usuario fue inocente y fue un ataque, entonces quien al final de cuentas paga eso es el seguro, ¿de acuerdo? Los bancos no van a perder, y bueno, yo como usuario de la banca, como les digo, yo he estado, trabajo para los bancos, pero realmente así es, pero así es lo que pasa, es decir, que atacantes utilizan nuestros equipos para perpetrar sus ilícitos.
¿de acuerdo? Entonces, eso, digamos que son los hackers más avanzados. O sea, los hackers más, digamos, de menor categoría, utilizan tu equipo, no sé, por ejemplo, para minar criptomonedas, ¿de acuerdo? O utilizarla como puente para correr ahí algoritmos para craquear contraseñas, ¿ok? Entonces, son muchos usos que se le pueden dar a tu equipo y uno lo permite cada vez que instalas un software pirata. Pensemos esto, y la gente no lo analiza, ok, voy a instalar este disco con software pirata. ¿Quién lo hackeó? Pues un hacker. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es como si también, poniendo una analogía, es como si imagínense unos delincuentes que se ponen ahí afuera de tu casa a decir, vigilancia de seguridad gratuita, y tú los permites entrar a tu casa. Entonces, eso es lo que tú estás haciendo a la hora de, cada vez que tú utilizas un software pirata, estás consintiendo el uso de tus recursos informáticos a un agente malicioso, que pueden ser de los más diversos. ¿Cómo ves? Sí, no, definitivamente, estaba empezando a pensar cuántas cosas no parecen gratis que no son gratis, ¿no? Y digo, probablemente les ha tocado Definitivamente. por ahí el típico desayuno gratuito, ¿no? En el que solo te van a comentar acerca del tiempo compartido y bueno, no te los quitas de encima hasta que no te quitan la tarjeta de crédito, la planchan y te embarcas por 20 años con el pago del tiempo compartido y dices, oye, pues fue el desayuno más caro de mi vida, ¿no? Fue el Sí. software más caro de mi vida. No dudo que por ahí haya algunos de estos hackers Robin Hood épicos que realmente nada más craquean el software, pues con tal de pegarle ahí al capitalista maldito que está haciendo dinero con algo tan noble como el desarrollo de software, pero no todos son así, o sea, hay muchos que No. realmente lo hacen para verlo. Les digo, el ejemplo que tú pusiste me pareció muy bueno. Instalamos cámaras de seguridad gratis en su casa. Dices, buenísimo, ¿no? Y entonces, pues tú las tienes y te estás viendo tú todo lo que pasa en tu casa y todo mundo, bueno, los que te están regalando las cámaras también lo están viendo. Y bueno, así puede haber cualquier cantidad de ejemplos. Pues la realidad es que me parece, Omar, que lo primero es, por muy crudo y feo que sea, lo primero es saber qué tantas cosas hay afuera que nos pueden dañar. Porque entonces sí, ya sabiendo en primera, pues vas a empezar a buscar formas en las que te puedas proteger, porque si tú crees que todo esto son leyendas urbanas, dices, no es cierto, eso nada más pasa en las películas, ¿no? No, de hecho no. Te Y estás en como tú serios bien lo problemas, dijiste, ¿no? si alguna vez tuviste una computadora que se hizo lenta y que nomás no podía ir para adelante para atrás, es un 90% de probabilidad de que fue infectada por un malware. O sea, de hecho yo, como te decía, yo tenía una máquina de hace como 10 años, te lo juro que ya no daba ni para atrás ni para adelante, fue antes de que yo estudiara de forma formal seguridad informática. Después de que supe esto, te lo juro, ya no uso, pero para nada software pirata. O sea, lo confieso, alguna vez lo utilicé sobre todo de estudiante, o sea, cuando era estudiante de ingeniería en computación, había software muy caro y lo típico, ¿no? Sí hice uso de pero te lo juro que antes no había máquina que me durara ni año y medio, ¿eh? Me la acababa. Y la última que tuve, digamos que agarré, la formateé, ya no tiene ninguna clase de software pirata. ¿Qué crees? Volvió a la vida. Pero bueno, este ejercicio, igual se los dejo de tarea, que todo el mundo lo hagamos. Para saber cuánto te cuesta el software pirata o cuál es el precio, necesitamos hacer, lo primero es un inventario de activos de información. Entonces, por ejemplo, estos son activos, este es un ejemplo de que una persona, y no es descabellado que alguien posea esto, por ejemplo, de que una computadora HP, que si tienes dos, si tienes otra computadora de otra marca, una. Aquí vamos a ignorar en un primera instancia el efecto de la depreciación, pero incluso se puede acotar, a ver, háganlo los activos de información que han adquirido en los últimos 2 años de la pandemia para acá.
Entonces, y solo de los personales, ¿eh? Esto también se va a extrapolar a los empresariales. Pero, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, aquí es el ejemplo de una persona que tiene 3 computadoras, que tiene una consola Xbox, una consola Nintendo, que tiene 3 tablets, un iPhone y aparte por ahí un celular Samsung. Si hacemos una suma bruta del costo, nos da 137,000 pesos. Y esto lo podemos tomar como un promedio que puedes tener tú o yo en nuestros hogares. ¿De acuerdo? Ahora bien, el software pirata reduce entre el 30 y el 50% la vida útil de tus dispositivos. ¿Vale? Entonces, en el ejemplo anterior, si tienes un total de activos de 137,000 pesos, una pérdida promedio del 40%, nos da una pérdida neta de 54,800 pesos. ¿Cómo ves? Claro que ya si te pones a ver, te sale más barato comprar el software original que Exactamente. No, y que por el mucho. desgaste, ¿no? No, y por mucho. O sea, ¿por qué? Entonces, y nos lleva a la pregunta, o sea, ¿qué tan caro es el software con licencia? Entonces, bueno, una noticia que, por ejemplo, el Microsoft Office es gratis para estudiantes. Maestros y estudiantes, igual yo doy clases en una universidad, entonces no pago por él, es un recurso de la universidad, pero al menos para todos nuestros hijos y sobrinos, pueden tener el Office gratuito. Para esto obviamente hay ciertos requisitos, la misma escuela tiene que inscribirse como institución para que le dé estos beneficios a los alumnos, pero en teoría es algo que es gratis. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si lo tengo que pagar? Me creerían que la licencia de un antivirus es equivalente al costo de un servicio de streaming, sea Netflix o Disney Plus. De hecho, yo tengo los dos. Es más barato el antivirus que lo que pago de Netflix. ¿Qué tan caro es el Office? La licencia del Office completa cuesta lo mismo que un videojuego. Bueno, también estamos hablando de un videojuego original, ¿verdad? Pero estos son los equivalentes y son cosas que cotidianamente compramos, sobre todo después de la pandemia. O sea, yo antes de la pandemia no tenía una consola de videojuegos, ya después de eso tengo 2, pero obviamente todo con su software original y con sus cartuchos originales, pero aún así, yo digo que, bueno, si hiciéramos una encuesta de cuánto estamos gastando en esas cosas, podríamos ver pues, el costo, ¿no? De esa desproporción de gastos, ¿no? O sea, es decir, no queremos instalar el Office pirata, pero sí tenemos nuestras suscripciones de streaming y pagamos más de eso que lo que nos cuesta proteger nuestro equipo. ¿Cómo ves? Sí, y otra vez, Omar, creo que lo primero que necesitamos es entender la magnitud del problema y luego dimensionarla, porque efectivamente de repente dices, es que eso es carísimo. Cuando de pronto, bueno, carísimo, ¿cuánto es carísimo? No sé, pero es carísimo. Y muchas veces ni siquiera ves los precios. La mayoría, por ejemplo, el Office te vende un Family Pack que es para 5 o 6 personas, que ya si divides Exacto. la licencia entre las 5 o 6 personas, realmente te sale barato y definitivamente te sale mucho más barato que cualquier ataque o cualquier posesión que pudiera hacer un software pirata de tu equipo. Exactamente. Bueno, eso, vámonos con solo los activos, es decir, como los fierros, es decir, mi computadora. ¿Cuánto me cuesta que alguien se apodere de mi computadora y un software pirata? Pero vamos a tus datos personales. Te pueden hacer un robo de identidad, secuestro de cuentas y tramitar créditos a tu nombre. Entonces, ¿cuáles son los tipos de ataques más frecuentes? Es el phishing, el smishing y el vishing. Entonces, el phishing es cuando te mandan un correo apócrifo, haciéndose pasar por una empresa establecida, que te van a pedir que descargues un archivo adjunto o que des clic en un link y ahí es como se te introduce el malware. Hay 2 variantes más de esta misma modalidad, que es a través de SMS, es decir, que te mandan a través de tu móvil algún enlace. Jamás habrán enlaces de los SMS.
Y por último está toda la parte de las llamadas de estafas. Entonces, hablar de estos tres tipos de ataques igual sería otra conferencia aparte. Sí da para mucho estos temas. Incluso ahorita ya hay ataques orquestados donde utilizan los tres tipos de vectores para hacer un ataque coordinado. Y, por ejemplo, este es un ejemplo de phishing real que me llega a mí, me llega como 5 o más phishing al día, pero yo lo reporto siempre. Entonces aquí, por ejemplo, es de una cadena comercial, te están poniendo su logotipo, pero miren cómo está escrito en el asunto. O sea, aquí utiliza puntos y no es del dominio de la empresa, entonces pues aquí es donde, además del software pirata, este es el segundo vector de ataque más común, los correos de suplantación de identidad. ¿De acuerdo? Y bueno, creo que ya no nos queda poquito tiempo, pero ¿cómo generar hábitos de seguridad de información? Es creando una política de seguridad de la información para el hogar. ¿De acuerdo? Que como les decía, es una especie de conjunto de hábitos. Entonces, aquí yo les pongo unos consejos, no fui muy extensivo, pero ¿qué es lo mínimo que deberíamos de hacer? Es consejos de seguridad de la información, destruir las etiquetas de los servicios de mensajería, no dejar expuesta la correspondencia, de ser posible cambiar la recepción de los recibos de agua, de luz por medios digitales, evitar fotocopias, escaneos, impresiones de información personal en lugares públicos. Pero si esto no te es posible, si sacas fotocopias de documentos con información personal, no perder de vista al personal que opera la fotocopiadora y en caso de que haya impresiones erróneas, solicitar las mismas y destruirlas. Esto es bien importante, ¿no? Son, digamos que consejos mínimos. Y consejos en cuestión de seguridad informática, el primero es no instalar software pirata, pagar por sus cuentas de streaming, no robarlas ni compartirlas fuera de su círculo familiar, no robarse el internet del vecino, volvemos a lo mismo. No sé si han sabido de aplicaciones que es una app que tú bajas en tu celular y dicen, con esta vas a tener internet gratis y es para robarse las contraseñas del vecino. Lo mismo, ahí le estás metiendo malware a tu teléfono móvil, ¿de acuerdo? Tienes que estar pendiente de tu equipo, si es más lento de lo normal o si tarda en acceder a internet. Es decir, si tú experimentas esto, por ejemplo, sobre todo acceso de internet, tienes que hablar con tu proveedor y un técnico te lo puede revisar en tiempo real para ver si es algo normal o si es algo malicioso. Tienes que verificar el rendimiento del equipo, extender el soporte técnico, que te ofrecen y evitar el uso de las USBs o los pendrives. Monitorear la salud de tu red inalámbrica, esto puede ser un reto, pero lo podemos hacer con el auxilio de un técnico de nuestro proveedor. Nos puede ayudar a hacer esto, realizar pruebas de velocidad del ancho de banda. Es muy importante cambiar la contraseña de tu módem, verificar los dispositivos conectados a tu red. Instalar antivirus en todos los equipos, pero ni gratuito ni pirata, por favor. O sea, el peor de las paradojas es que instalas un antivirus pirata. Ha llegado a pasar. Y bueno, lo que decía es utilizar contraseñas robustas, activar el doble factor de autenticación. Esto se utiliza mucho en los bancos. No sé, por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer una transacción, normalmente se requiere un token. Pero, por ejemplo, para nuestras cuentas de LinkedIn, nosotros podemos activar un doble factor de autenticación para poder acceder. No sé si recuerdan, eso fue hace como 3, 4 años también. Hubo una brecha de seguridad en LinkedIn y no sé si recuerdan que nos pidió de forma obligatoria cambiar nuestra contraseña. Entonces, ese todo fue un tema. Y detectar y reportar el phishing, el smishing y el vishing. Es decir, que siempre que nos llegue un correo malicioso, siempre reportarlo para justamente evitar la propagación y los proveedores de los sistemas tengan identificados y bloqueen esas direcciones.
Y Oye, bueno, aquí es, perdón, Omar, ahorita en lo que, antes del slide, voy a poner aquí nuestra encuesta de entrada para que nos vayan diciendo, y voy a aprovechar tu último comentario para responderle aquí a José Luis. José Luis nos pregunta, dice, ¿tiene el doble factor de seguridad algún inconveniente en temas de acceso a la información digital? Que era prácticamente lo que comentabas, que más que tener algún problema es recomendable. no, al contrario, es recomendable, ¿de acuerdo? Correcto. Pero digamos que sí tiene un pequeño problema, no problema, sino digamos que todo tiene un precio, ¿verdad? Si tú pones un doble factor de autenticación, no sé, en el caso de tu LinkedIn, digamos que estás haciendo un hincapié de que sí es tu cuenta, de que sí eres el propietario de esa cuenta. Y si, por ejemplo, ahorita estamos en una época, no sé, de que, por ejemplo, ven eso del discurso de odio y todo ese tipo de cosas, si tú cuando tú activas un segundo factor de autenticación en tus cuentas, ya tienes que ser doblemente responsable para tener justamente tu imagen digital. Entonces, imagínense que, por ejemplo, no sé, alguien de forma deliberada empieza, no sé, a propagar virus o mensajes de odio, y esto ya conforme va avanzando el tiempo va a poder tener unas repercusiones incluso legales. Si tú tienes un doble factor de autenticación es que si tú estás garantizando que eres tú, o sea que no es Juanito López el que tiene la identidad de otro. Entonces, para activar esto, sí, pero como dijo el abuelito no, el tío de Spider-Man, todo gran poder lleva una gran responsabilidad. Claro. Y pues prácticamente aquí terminó la presentación, creo que justo a tiempo. Y no sé si lo aprovechamos ya estos últimos minutos para, si me puedes leer algunas preguntas del público. Sí, claro que sí. Mira, hay por acá dos, tres preguntas. Roselia nos dice, vaya que sí es de dar miedo. Dice, y Sí, tan poca cultura de seguridad cibernética que se tiene en general. Entonces, sí, indudablemente, ¿no? Y misma Roselia nos dice, muchas personas justifican la cultura de la ilegalidad de pirata en todos los ámbitos con la excusa de lo económico, cuando el origen es de simple educación y respeto. exacto. Entonces, No, y es que ese es un punto, es que es algo hasta cultural. O sea, muchas veces incluso, sí se tiene, hay gente que tiene el dinero, o sea, es que México, yo he visto muy grandes paradojas. Muchos dicen, es que no tengo dinero para algo básico, pero sí tengo para los fines de semana irme de fiesta y me gasto los miles de pesos. Cuando ya les demostré aquí que los costos son mínimos comparados a la pérdida. O sea, simplemente, si tú compras una computadora del precio que quieras, no sé, es más, una económica de 6,000 pesos, pues le estás entregando la mitad a otras personas y están utilizando tus recursos. O sea, tu internet, tu computadora, algo que a ti te costó. Entonces, volvíamos a la pregunta retórica del auto, es que no, es decir, no puedo permitir que alguien más utilice mis recursos porque son míos. claro, y bueno, o sea, sí, definitivamente es algo que hay que cuidar mucho. Y lo primero, el primer gran paso es conocer el alcance de lo que podría estar sucediendo, ¿no? Aquí Enrique nos dice, lamentablemente todo pareciera ser que está diseñado y escalonado a ser vulnerable y no poderse defender en todos los trámites y operaciones privadas y públicas, comerciales, fiscales, legales que se hacen, No, de familia, de adquisición, de diversión, de educación, mensajes, ofertas, llamadas sospechosas. Dice, más aún, malos usos, robos de equipo, intrusión. Dice, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Accesos indebidos y riesgos, llamadas, descargas, sitios, enlace, etcétera. Y aquí yo le agregaría, Omar, al comentario de Enrique, eh, cuando algo es demasiado bueno, hay que sospechar. Y no es que digan, es que tú eres súper pesimista. No, es por lógica. O sea, por ahí seguramente les llegó cualquier cantidad de mensajes estos por WhatsApp de Coca-Cola está regalando 1,000 refrigeradores y lo único que tienes que hacer es darle clic aquí. no, Toyota está regalando sus carros, Corolla, y así me llegan. Cada vez que llega uno de esos, o sea, ni siquiera, normalmente investigo, qué es, pero esos ya ni siquiera investigo y les pongo, es virus, es robo de identidad, es phishing,
para que no lo estén replicando, ¿no? Porque muchos ni siquiera entran al link, dicen, buenísimo, están regalando refrigeradores y lo reenvían a su red de 300 contactos conocidos y desconocidos. Y tarde o temprano, o sea, se propaga de manera exponencial y tarde o temprano más de uno acaba dándole clic y más de uno acaba cayendo en uno de estos esquemas que te causan algún daño visible o invisible a tu equipo, Omar. Sí, mire, yo le contestaría en efecto, mire, no es que todos los sistemas estén diseñados para ser vulnerables, no, es así. Si yo te puedo, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cómo nosotros protegemos nuestro carro? Y es como, pues obviamente, pues le ponemos llave, alarma, candados, bastones, etcétera, ¿ok? Entonces, todas esas precauciones es para protegerlo. O sea, digamos que un cerrajero capacitado pues puede agarrar y abrirlo, etcétera, a final de cuentas. Pero incluso, por ejemplo, los cerrajeros tienen un permiso y tienen un protocolo por cómo actuar. Entonces, aquí es algo bien importante, es que todo sistema se puede vulnerar, eso sí es cierto, pero hay otro factor bien importante que es el tiempo. ¿Cuánto tiempo le toma un atacante para vulnerarlo? Entonces, los hackers los hackers de veras van a hacer el ataque en el menor tiempo posible y sin que se dé cuenta la persona. ¿De acuerdo? Ese es, digamos, que los ataques sofisticados. Y eso solamente lo va a hacer un atacante altamente capacitado. Que un atacante altamente, que tiene esa capacidad, ni siquiera te va a voltear a ver a ti. O sea, son los que, por ejemplo, los espías del otro lado de Europa, no voy a mencionarlo, pero incluso hay hackers a todos los niveles. Hay, digamos, los que trabajan para el Estado, los gobiernos, los mercenarios, grupos de terrorismo, etcétera. Pero digamos que esos están en la élite, pero están de ahí pasado todos lo equivalente a los raterillos vulgares, es decir, los que se sienten hackers, ya vieron cómo se vulnera eso y está empezando a hacerlo. Pero digamos que, por ejemplo, todos, me imagino que le ponemos doble llave a nuestra casa. Alguno instalará una alarma, alguno tiene caja fuerte, otros tenemos aseguradas nuestras propiedades. Entonces, son mecanismos que cada vez que tú pones un control de seguridad es para justamente fortalecerlo, ¿de acuerdo? Y el control de seguridad que tú pones tiene que ser proporcional al valor del bien. Es decir, o sea, no vas a comprar una caja fuerte y ahí vas a meter todo, ¿no? O sea, solamente vas a meter lo más valioso, digamos, que es todo un arte, ¿no? Es diseñar toda la arquitectura de seguridad, el análisis de controles, pero todo parte de un entendimiento de tus bienes informáticos. Entonces, yo te diría, sí tenemos las herramientas para protegernos, está justamente el factor de capacitación, y ya vemos muchos expertos en seguridad informática que estamos del lado de la luz, no estamos del lado oscuro de la fuerza, estamos para ayudar a las personas. Los hackers éticos, nosotros que somos muchos, o sea, somos expertos en seguridad que trabajamos de forma honesta, o sea, por ejemplo, yo trabajo para un banco, para una institución bancaria, y la institución bancaria me paga a mí mis servicios para yo proteger a la institución. Pero lo que yo también quiero es proteger a mi familia, proteger a mis amigos, proteger a mis colegas, ¿no? Entonces, aquí estamos los consultores del lado de la luz de la fuerza para apoyarlos en fortalecer sus medidas de seguridad personal y empresarial. Así es, Omar. Y bueno, tenemos un par de minutos. Voy poniendo nuestra encuesta de salida para que nos ayuden evaluando este café de innovación, a ver qué les pareció. Y definitivamente la realidad es que hay todo un abanico de cosas y creo que si nos vamos de lo más simple, no a lo más complejo, yo creo que lo primero es entender que existen esquemas de seguridad. Punto. O sea, Exacto. yo me tengo que proteger y tengo que entender cómo protegerme, y cómo protegerme es, pues en mi casa voy a poner una reja, en mi casa
Si estoy en una zona que no es muy segura, voy a poner a lo mejor una cerca electrificada, voy a poner a lo mejor una reja más alta, voy a poner una cadena en la entrada, voy a poner un doble candado, voy a poner una segunda chapa, el carro no lo Sí, voy a dejar afuera, no lo voy a dejar abierto, exacto. pero el estar, y aquí es un poquito estar pensando que, cómo podrían vulnerar mi seguridad física, pero si de ahí lo movemos a la parte tecnológica, pues tengo que tener un poco más de conocimiento, y si no tengo conocimiento, pues tengo que preguntar o tengo que meterme un curso o tengo que estar viendo webinars o videos donde más o menos me expliquen qué hacer. Pero a final de cuentas, Omar, es un esquema de disciplina y de protección. O sea, eso es, a final de cuentas es un estilo de vida, ¿no? Sí. Mira, hay un par de preguntas. Por aquí es buena la app Pine para prevenir. De lo contrario, ¿cuál me recomienda? No conozco esta app, la voy a investigar, me lo llevo de tarea, pero vamos a lo mismo, ¿es una app gratuita o es una app de paga? Es muy importante que siempre que ustedes descarguen una app en su celular, viene ahí el nombre de la compañía que es propietaria de la aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que instalen cualquier aplicación de lo que sea, si sea un juego, tiene que, o sea, no es lo mismo que descargues un juego en tu celular de Nintendo a un juego que lo hizo Paquito López. Hay unos caracteres chinos. Es bien importante que vean quién es el que emite la aplicación. Y otra pregunta o comentario que pone aquí otro es de la obtención clandestina de bases de datos. Obtención clandestina o legal de bases de datos. Ok, aquí le aclaro. No hay ninguna obtención legal de bases de datos. Sí, haz de cuenta que ahorita ya el INAE es la entidad gubernamental que se encarga de nuestra protección de datos personales. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros como individuos tenemos derechos, se llaman derechos ARCO, que nosotros podemos pedir la consulta, eliminación, modificación de nuestros datos personales de cualquier empresa. Entonces, por ejemplo, si te llaman para ofrecerte o sea, si alguien te intenta hacer la venta, oye, amigo, ¿de dónde obtuviste mi base de datos? Dame tu aviso de privacidad. Comunícame con tu oficial de cumplimiento de datos personales. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería motivo de otra charla, pero sí, ahorita todo lo que es nuestra protección de datos, todas las empresas legalmente establecidas están obligados a proteger nuestros datos. La situación es qué pasa con los ilegales, o sea, las bases de datos que se roban, que lo publican en la dark web, etcétera, ahí sí es algo de mucho riesgo, pero igual, creo que ese sería motivo hasta de otra charla, porque cada subtópico de seguridad es muy amplio. Y aquí están preguntando que si son irrecuperables los archivos dañados al abrir un mensaje indebido. Es muy poco probable que se recuperen. Sí se pueden recuperar, pero vuelvo al tiempo, etcétera. Entonces, uno de los hábitos que se tiene que hacer es el respaldo de información, es decir, que tú vayas periódicamente haciendo tus backups, pero sí, cuando te cae un malware, a menos de que sea uno de los malware, incluso hay unos que son fáciles de recuperar, los primeros sobre todo, pero ya ahorita los más sofisticados están hechos para que ya sea irrecuperable la información, y ahí viene justamente las estafas cibernéticas a las compañías, ¿no? Claro. Pues bueno, Omar, creo que terminamos por acá. Les agradezco mucho que nos estén contestando nuestra encuesta para ver en qué mejoramos, para ver qué ajustamos, qué cambiamos. Si tienen interés en algo de Coparmex, pues con mucho gusto mandarles la información. Y pues bueno, nos queda abierta la puerta para conocer más, para saber más. Y sí, definitivamente, como comentaban, creo que todo este tema de ciberseguridad da como para un simposio completo de un día, al menos para medio entender un poquito las Exacto. vulnerabilidades que tenemos, porque bueno, te puedes llevar diplomados, maestrías, doctorados en ciberseguridad y simplemente no terminas.
Pues sí, bueno. No, es interminable esto. Y pues bueno, me da mucho gusto, Ricardo. Muchas gracias a todos y un placer estar con ustedes. Y aquí a lo mejor nada más cerraría comentando un poquito relacionado con lo que comentaba Enrique. No es tanto que lo que se haga sea malo o vulnerable. A lo mejor yo lo hago en el momento 1 y me protejo de lo que existe en el momento 1 y los hackers, los criminales, se dan cuenta de cómo brincar y entonces hacen un ataque nivel 2. Y luego yo hago una protección nivel 2 y ellos hacen un ataque nivel 3 y entonces, pues ahora sí que es el típico camino de estarte viendo tú cómo te proteges y los otros cómo te vulneran. Lo mismo que pasa en la realidad, lo mismo que pasa en el mundo cibernético. Mira, aprovechando ya antes de irnos, cuando ya te hacen un ataque de nivel 2 o 3, ya son ataques dirigidos. Es decir, que alguien que ya te está buscando exprofeso a ti. La mayoría de los ataques nivel 1, digamos que es, los hackers, haz de cuenta que es como pescar en el mar abierto. Avientan la red y al que pesquen está bien. Puede ser un pez grande o pez chico, pero normalmente los ataques nivel 1 no son ataques dirigidos. Y correcto. Es la mayoría, digamos. Sí, definitivamente. Y bueno, hablar de delincuencia en el mundo físico, en el mundo cibernético, es un tema doloroso, real y muy, muy, muy amplio. Pero bueno, pues terminamos este café de innovación, toda la parte de innovación en el tema de protección. Creo que aprendimos varias cosas nuevas hoy. Los esperamos la próxima semana. Tenemos un programa acerca de ecosistemas de negocios como herramienta de innovación. Entonces, nos vemos. Muchísimas gracias. Soy Ricardo Bolaños. Omar, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente fin de día y un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Sí, hasta luego. Cuídense mucho. Café de Innovación es un programa de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano del Estado de México. Este espacio tiene como objetivo conocer la innovación en todos los aspectos. Mientras saboreamos un delicioso café, vamos a poder ver temas relacionados con innovación, de producto, de servicio, de modelo de negocios, estándares internacionales, operaciones, ventas, mercadotecnia y una gran gama de aplicaciones de la innovación. Vamos a estar siempre con un invitado especialista en innovación. También vamos a poder ver diferentes puntos de vista y vas a poder hacer las preguntas relacionadas con la innovación a nuestros invitados. Vamos a ir adentrándonos en el camino de la innovación con cada uno de los programas que vamos a llevarte de la mano por este fascinante mundo de la innovación. El mundo ha cambiado. El mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está habiendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodologías, mapas de ruta. Todo relacionado con la innovación. De tal manera que tú puedas aprender a innovar en la empresa. Soy Ricardo Bolaños, presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano. Te espero todos los jueves de 6 a 7 p.m. transmitiendo directamente en Zoom y en LinkedIn. Posteriormente, si te pierdes un programa, lo puedes ver en YouTube y puedes ver el podcast del programa en los diferentes canales de podcast que hay. Te espero en este café